Vamos a mostrar entonces que el trabajo del sistema nervioso central se va a basar en lo que nosotros vamos a ver, lo que es cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Entonces vamos a encontrar estas tres áreas y primero vamos a trabajar desde lo que es el exterior y vamos a ir hacia el interior. Nosotros encontramos que existe lo que es la sustancia gris y blanca, neuronas especializadas en la corteza que sirven para el análisis, para la síntesis, para la comprensión, el discernimiento y las funciones básicas. Entonces vamos a encontrar que diferentes formas de trabajo de las neuronas tienen diferentes funciones en tiempos y formas. ¿Sí? Okay. También vamos a hablar acerca de la citotecnia, es decir, la estructura. Nosotros observamos que el cerebro no es plano. ¿Por qué? Porque en todos los mamíferos encontramos que mientras más evolucionada es la neurona, tiene en su forma citotécnica mayores circunvoluciones. Las áreas que encontramos entonces, si la podemos regresar tantito. Las áreas que encontramos acerca de las circunvoluciones dentro del cerebro, en la forma en que nosotros en una tomografía, por ejemplo, la podemos observar, o en el exterior, encontramos que el cerebro de un delfín no tiene tantas circunvoluciones porque estas áreas nos delfinizan que son neuronas especializadas. ¿En qué? En analizar, en conceptualizar, en discernir y trabajar. Entonces encontramos que las zonas que difieren tanto de la zona frontal como occipital, es decir, en la zona posterior, tienen trabajos diferentes. Una tomografía podemos ver todas las estructuras internas. En la tomografía que nosotros tenemos vamos a observar cuáles son las áreas de la estructura que tiene el cerebro. Y en el interior, básicamente, no existe trabajo de memorización, de conceptualización. Todo lo que se encuentra dentro de lo que es el cerebro trabaja en todas las áreas de neuronas que son de conexión. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros que una simple neurona puede desarrollar una simple neurona lo que serían los conceptos de 1000 páginas memorizadas. Una neurona efectivamente puede memorizar 1000 páginas de un libro. ¿Sí? Entonces, la que sigue. Ok. Nuestras áreas entonces encontramos que cerebro medio o mesencéfalo, prosencéfalo, vamos a encontrar estructuras mediales como lo que es el núcleo caudado, que es básicamente las áreas, estructuras donde se desarrollan las emociones, tanto emociones de agresividad, de pasividad, la ira, el enojo, se encuentran en el área del mesencéfalo o áreas internas. Okay. Esta es una tomografía que se utiliza como diagnóstico de daño cerebral para ver si existen malformaciones congénitas, si existe cáncer, si existe algún daño en alguna laceración o algún accidente vascular y cuáles serían las repercusiones en la conducta exterior de la persona. ¿Sí? Okay. Una tomografía de forma frontal nos va a mostrar entonces las áreas, lo que serían las circunvoluciones en área interna, y todo lo que encontramos aquí en azul claro son neuronas de conexión. Conectan todas las zonas frontal, occipital, temporal y parietal para buscar un recuerdo, una imagen, para buscar una función. Sabemos que las zonas frontales lo que hacen es el movimiento y sensación del cuerpo. No todo el cerebro mueve el cuerpo, sino las zonas de la frente abarcarían esta zona que estamos viendo, todo lo que es la función de la sensación y la motricidad del cuerpo. ¿Sí? Ok. Después de ver entonces las áreas principales que es el cerebro, encontramos que en la parte inferior hay un área que se llama bulbo raquídeo. De ahí se desprenden muchos nervios que van de lo que serían dos síntesis. Uno, nervios craneales que están dentro del cráneo y nervios periféricos que van a bajar hacia la médula por el bulbo raquídeo y van a categorizarse dentro de lo que sería brazos, tronco y piernas. ¿Sí? Entonces el bulbo raquídeo básicamente es una construcción periférica para dirigir los nervios hacia diferentes áreas donde se necesita sensación o motricidad del cuerpo. Un área que sea dañada en la corteza del cerebro, en el mesencéfalo o cerebro medio o en el bulbo raquídeo es irreparable. Solo las neurocirugías pueden ser hechas en el córtex o corteza, pero no pueden ser invasivas.
La persona que pueda presentar en una tomografía cáncer en áreas internas del cerebro o mesencéfalo, difícilmente se le puede operar. Sí existe la lobotomía, pero nada más con fines de que no se expanda el cáncer, pero no puede ser operable un cáncer interior. Si es de la corteza, la persona se recupera rápidamente. ¿Sí? Okay. El córtex, la corteza, entonces habíamos comentado que mientras más evolucionado y más circunvoluciones tiene, obviamente tiene mayores funciones. El cerebro del delfín es muy parecido al del ser humano, y habíamos comentado que el cerebro del delfín, lo que hace él a voluntad, en la noche duerme la mitad de su cerebro y la otra mitad en el día está despierta. Viene la noche y cambia el hemisferio. Diferentes áreas, entonces, la zona frontal, zona occipital, temporal, parietal. Las zonas del lenguaje aquí la tenemos en la zona en color azul claro, le llamamos la zona de Wernicke. Todo lo que son las palabras, desde las más sencillas, papá, mamá, el aprender un idioma, matemáticas, etcétera, el poder hablar, están en esta zona, el área de Wernicke, y solamente se encuentra en el hemisferio izquierdo o lado izquierdo de la persona. En el lado derecho no está el lenguaje. Es una zona que abarcará de 2 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Es un área especializada que se llama el área de Wernicke. Se encuentra en el lado izquierdo, exactamente bajo las sienes. Es nuestra área de lenguaje, y solo es la corteza la que hace la función del lenguaje. Todas nuestras funciones están solamente en la corteza. Toda corteza dañada, entonces definitivamente hace cambios en la conducta. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ubicado el gusto y el olfato? En la base del cerebro. Primero es gusto y luego olfato. Fisiológicamente y mnemotécnicamente están unidas, porque si nosotros nos tapamos la nariz y probamos un alimento, nos va a costar trabajo hasta saber contextualizar el sabor, porque las áreas fisiológicas están unidas. El área occipital abarcará lo que es el área de la visión. Toda memoria visual se encuentra en el área occipital o en la zona posterior del cerebro, que está aquí en color morado. Personas que han tenido accidentes, algunos golpes en el área occipital, inmediatamente, si la corteza es dañada o lacerada o tocada por el cráneo, la persona pierde inmediatamente la visión y es daño irremisible. Este va a ser el caso de la muestra que tenemos. La chica que vamos a presentar tuvo el primer daño, que fue daño visual, y después la pérdida de la conciencia. ¿Sí? Entonces, las funciones que entonces tenemos aquí: frontal, movimiento y sensación, en color verde; occipital, la visión; gusto y olfato en la base del cerebro; y en lo que serían las demás áreas: temporal, que es el área básica de lo que serían las emociones; y parietal, que sería el análisis, la conceptualización, el diseño, suma, resta, multiplicación, etc. Todas las fases más intelectuales, obsesivas, compulsivas, se encuentran en el área que está aquí en color rosa. ¿Sí?